Buenos días, nos encontramos hoy con la maestra Verónica Natanentelo y le agradecemos mucho por su presencia y por la exposición en torno al lenguaje y su raíz en la tradición griega. Sin más, le damos la palabra. Muchas gracias, profesora. Gracias, Virtud, por la invitación. Vamos a empezar un poco con John Austin, es un gran lingüista. Seguimos por el sofista Gorgias, después con el Gorgias de Platón, y después vemos dónde se da este intercambio de poder de palabras en la actualidad. Bueno, comienzo. John Austin afirma que los filósofos han considerado durante mucho tiempo que la función del enunciado es describir una situación. Esto es declarar algo que es verdadero o falso. Por su parte, los gramáticos siempre han señalado que no todas las oraciones son enunciativas, ya que pueden evaluarse de acuerdo a un criterio vetativo, ya que también hay preguntas, exclamaciones, oraciones que expresan órdenes, deseos o permisiones. Podemos utilizar el lenguaje para hacer estas cosas, como también para generar y crear un mundo de cosas. Esto, según Austin, son los actos del habla. En su libro de cómo hacer cosas con palabras, Austin explica que las acciones pueden ser impulsadas mediante las palabras provocando algún tipo de respuesta, ya sea tanto verbal como también física. Por ejemplo, cuando decimos te prometo que o cuando un juez dice te declaro culpable, estas expresiones, dichas en circunstancias apropiadas y satisfaciendo una serie de condiciones, no implican describir una acción, sino que la acción se realice apenas se emite el enunciado realizativo. De este modo, esas frases crean un estado de cosas que antes no existían, y el reconocimiento de que el lenguaje no solo sirve para informar o comunicar, sino también para persuadir, convencer y entre otras cosas, se ve enriquecido por estas teorías de actos de habla. Pero también notamos que el discurso sofístico es el paradigma de un discurso que hace cosas con palabras. No ciertamente desde el punto estrictamente austiniano, sin embargo, es verdaderamente un discurso que actúa y que transforma. Esto es que crea un mundo de algo que antes no había. Y eso tiene como un efecto mundo, como nos dice Bárbara Kazan. En la antigua Grecia ya se utilizaba el lenguaje con el fin de persuadir. Incluso desde la epopeya se sabía de la importancia de la palabra y su poder. En Ilíada 9, 443, se explica lo que debe aprender un joven aristócrata, a expresar bien las palabras y a realizar los actos. Un discurso sofístico por excelencia es el Encomia Lenia de Gorgias. La obra nos demuestra que utilizando tan solo la palabra o logos, no se puede condenar a Helena por haber huido de su marido y haber perseguido a Paris hasta Troya, incitando así una sangrienta guerra. Gorgias defiende a Helena, argumentando que ella se comportó de esta manera, o bien por decisión de los dioses, o porque fue presa al amor. Pero en ninguno de los casos se la puede considerar culpable, ya que nadie tiene el poder de resistirse ni a los dioses, ni a la fuerza, ni a la palabra, o al amor. Podemos encontrar que los discursos gorgianos crean estado de ánimo al modificar la actitud del hablante, y entre sus discursos polémicos está este encomio a Helena, donde se atribuye al logos la capacidad de modificar las emociones. La excelencia del discurso se mediará entonces por su capacidad de persuadir al oyente y no por dar cuenta necesariamente de una verdad. Si bien la expresión arte retórica recién aparece en los diálogos de Platón, y es Aristóteles quien realiza el primer estudio sistemático de esta técnica, es difícil negar las prácticas y las reflexiones sofísticas sobre el logos. Podemos considerar que el arte retórico, de persuadir con la palabra, es más fuerte que el resto de las artes, incluso en el área de la medicina. El personaje de Plotarco en el Fileo de Platón relata lo siguiente, y cito: he oído muchas veces a Gorgias reiterar que el arte de la persuasión aventaja con mucho a todas las técnicas. Consigue, en efecto, que todos se lo sometan voluntariamente y no por la fuerza, así que es en amplia medida la técnica superior a todas. Este pasaje marca una relación estrecha, pero también opuesta a la vez, donde hay quien se somete voluntariamente al logos.
Esto es que la palabra está dominando voluntariamente a quien se somete. Para trazar un análisis de horizonte de este poder invisible de transformar un mundo que tiene la palabra, partimos de la célebre frase de Conel Gorgias que caracteriza al logos en su encomio a Helena. Y cito, la palabra es un poderoso soberano que con un cuerpo pequeñísimo y de todo invisible lleva a término las obras más divinas. Ese es el parágrafo 8. Al describir la palabra como un soberano, lo designa como el que puede, como el que tiene potencia o tiene un poder. Ahora, ¿dónde surgen esta gran cantidad de sofistas en Grecia? En la Atenas del siglo V a.C. Se había convertido en metrópolis y esto conlleva consecuencias inmediatas en su organización social en el ámbito del pensamiento. Experimentó un auge económico que permitió a Pericles la institución del Mistós. Esto es un jornal que recibía a todo ciudadano el día que participaba en algunos organismos de la ciudad, como asambleas, consejos, tribunales, etcétera. Este incentivo económico, más una creciente población ateniense, generó una participación masiva de ciudadanos en asuntos de Estado. Pero bueno, estos improvisados políticos no tardaron en darse cuenta de su carencia más notoria frente a los magistrados experimentados, decían los representantes de la aristocracia tradicional, quienes eran educados para dirigir el Estado. Había entonces una necesidad de acceder a una educación para participar en cuestiones políticas atenienses. Y estos maestros fueron los sofistas, quienes sustentaron un relativismo de pensamiento, pero sin embargo hubo un tema que les interesó a todos los sofistas en general, que era el análisis del lenguaje. Según Aristóteles, la retórica se relaciona con la dialéctica. Ambas son herramientas de argumentación cuyo objetivo es acercarse a la verdad. En cambio, la sofística no utiliza la palabra con referencia a la verdad necesariamente, y según Platón la utilizaban solo como una artesana de persuasión. Ahora, la persuasión y el engaño son características que van a reemplazar la pretensión de verdad, donde pone en práctica sus habilidades retóricas. Por ejemplo, como en el imaginario popular, la causante de la guerra de Troya fue la infiel Helena, y Gorgias decide demostrar que ella es inocente a través de este logo bien elaborado. A su vez, el sofista no pretende analizar lo acaecido, sino realizar una evaluación sobre el tema. La defensa de Gorgias nos hace pensar que es justo que ella nos inspire compasión, ya que en ninguno de los casos fue ella quien decidió abandonar a Menelao, su marido. Pero la última causa, la palabra, es la que permite declarar inocente a Helena. Hay un poderoso influjo de logos sobre el alma humana, que no dejan dudas sobre el carácter activo de la palabra, y frente a la cual el alma de Helena, en este caso, quien queda indefensa como si estuviese ante una fuerza como de los propios dioses. Gorgias no describe a la soberanía del logos como un instrumento de persuasión. Gracias a este poder, la palabra no comunica necesariamente conocimientos, sino que suscita sentimientos, produce realidades, crea y ocupa el lugar del ser. Por lo tanto, notamos que el logo no es el logos de la dialéctica, sino el logos de la retórica. Esto es el arte de persuadir a través de la activación de los afectos. Por otro lado, el logos gorgiano no solo es un gran soberano, sino también que es un fármaco, es decir, es una droga o un medicamento que actúa sobre el cuerpo y también sobre el alma, ya que puede curar, pero también puede envenenar y puede destruirla. Y cito también de Comiolena, del mismo modo que hay medicamentos que acaban con la enfermedad y otros con la vida, del mismo modo al logoi, que entristecen, que alegran, que atemorizan, que procuran estabilidad a los oyentes y que también hay otros que persuaden al alma de manera drogándola y embrujándola. Este doble valor atribuido al logos como fármaco nos ilustra este poder ilimitado que tiene. Ahora, el Gorgias en el diálogo platónico
es diferente, ya que se analiza las entrañas, los recovecos y mecanismos del poder político. Platón utiliza las dotes retóricas de Gorgias y las analiza. En la obra Platón considera al logos como productor, donde el personaje del sofista dice que la retórica es un arte en el cual la palabra y la acción son casi iguales. De esta manera, el arte retórico habilita a dominar a los demás en el ámbito de la polis. Y cito, Gorgias dice, ser capaz de persuadir por medio de la palabra a los jueces en el tribunal, a los consejeros en el consejo, al pueblo en la asamblea y a toda reunión en que se trate de asuntos políticos. En efecto, la virtud de este poder serán tus esclavos, el médico, el maestro de gimnasia y en cuanto a ese banquero. Se verá que no ha adquirido la riqueza para sí mismo, sino para otro, para ti, que eres capaz de hablar y persuadir a la multitud. Bueno, la política acá se revela en el ámbito de la acción del orador, y la retórica es un medio para imponerse en el contexto de la polis democrática debido a la capacidad de persuasión. Esto, lo que dice Platón es que no habilita hacer un uso injusto de la retórica, y que aunque en sí misma pareciera un poder moralmente neutro, se admite que hay empleos justos o injustos. El personaje de Gorgias acepta la distinción socrática entre conocimiento, es decir, episteme, y la opinión, que es doxa, y admite que ambos pueden persuadir, ya que para creer y saber algo es necesario estar persuadido sobre el tema. Por consiguiente, no se podría afirmar que persuasión y engaño son lo mismo, pues la episteme no puede ser sino verdadera, mientras que la doxa, como señala Gorgias, implica que puede ser tanto verdadera como falsa. De esta manera, si se está en el ámbito de la doxa, se afirma que no la falsedad de todo discurso persuasivo, pero sí una indiferencia al valor de verdad en lo que concierne a la capacidad de persuasión. Entonces, tanto el orador como la multitud a la que intenta persuadir actúan en el ámbito de la doxa. Resulta importante mostrar que tanto el orador como el filósofo parten de un ámbito común, la convicción de la poderosa naturaleza del logos en tanto herramienta de persuasión. Y en el Gorgias, Platón no pone dos posiciones sobre esta naturaleza y la capacidad de discurso, sino que advierte cómo debe ser utilizado este poderoso logos. La crítica nos muestra que en este diálogo el lugar atribuido por los oradores desemboca en una crítica al logos engañador y utilizado por la retórica, a lo cual a la vez implica una crítica general y a la democracia en particular. Por otro lado, el personaje de Sócrates considera que hay una retórica verdadera, la cual es practicada por el verdadero político, es decir, el filósofo. Pareciera que Platón buscara una respuesta a la pregunta ¿qué es lo que debe cambiar en este mundo de retóricos y sofistas los que tanto desprecia? Este diálogo trata de destruir la retórica sin adhesión a la verdad y los métodos políticos de la democracia ateniense, y como resultado el político debe ser filósofo. Ahora, estas discusiones políticas y filosóficas que se practicaban en el Ágora en la antigua Grecia, hoy en día se encuentran su lugar en Internet. Es decir, la retórica y el arte del discurso o la palabra, eficaz ya no tienen espacios físicos como lo fue el Ágora griego. Las instituciones políticas actuales no son tan accesibles como lo fue para el ciudadano ateniense. Sin embargo, actualmente lo más parecido al Ágora es Internet y sus redes sociales. Esto hace que cambie el soporte en la retórica. Surge el ideal de una palabra transparente y una comunicación directa entre representantes y representados. Y esta retórica, supuestamente sin mediaciones, nos da una sensación de un acceso directo. Estas redes sociales permiten una puesta en escena más o menos ficcional del uno a uno, que apoyan condiciones de recepción novedosa. A diferencia de la televisión, eh, con Internet la recepción ya no solo es privada, sino que también es individual y a través de los celulares y el consumo que se disocia progresivamente en lo doméstico. Consideramos que la palabra en las redes sociales en su red al individuo. En Twitter, bueno, ahora bueno, ya hace bastante se llama X,
hay una sensación errónea de cercanía con lo que hace la publicación. La atmósfera de Twitter se presta a la informalidad, al comentario casual, que favorecen la formación de vínculos de familiaridad e identificación entre enunciador y destinatario. De esta manera, sin importar los que expresa el tweet, la función del contacto, es la que da mayor atractivo a esta modalidad. Este recurso de las redes sociales consiste en insertar secuencias anecdóticas y banales como estrategia de acercamiento emocional y por encima de los desarrollos argumentativos. Vemos que en los reels de Instagram, en las declaraciones de Twitter y demás redes sociales abundan como giros informales, juegos polifónicos, una apuesta intimista en escena, que forman una atmósfera lúdica, formando así como un vínculo, un supuesto vínculo con el destinatario. Lo peligroso es que el lenguaje sí incide en la realidad. La cuestión está en descubrir esos rincones del lenguaje en los que la función representativa no sea la única ni la más importante. Hay algunas frases que no son ni verdaderas ni falsas, y lo fundamental de estas frases es que no se utilicen para realizar afirmaciones sobre la realidad. En otras palabras, al proferir ciertas sentencias, mi intención no es representar la realidad, sino más bien buscar interferir en ellas, como nos explicaba Austin. Y siguiendo al gran doctor Néstor Cordero, el lenguaje, una vez eliminado los lastres del conocimiento, adquiere consistencia propia como instrumento de persuasión, de agitación o de apaciguamiento. Su valor es puramente emotivo y está orientado a crear situaciones. Evidentemente notamos que la retórica de Gorgias sigue más que vigente. Muchas gracias.